De seguro ustedes han sentido en algún momento que su vida es extraña. Sin embargo, en toda la historia de la humanidad han pasado cosas más extrañas que lo que nos haya podido suceder en nuestra vida. Personas han desaparecido sin dejar ningún rastro. Bienvenidos esta noche a Más Allá, a nuestro especial sobre desapariciones misteriosas. Personas que desaparecen sin dejar rastro, misterios sin resolver, sombras que se ocultan entre el tiempo dejando incertidumbre. Incertidumbre a la que está sometida la familia de la pequeña Madeleine McCann, quien desapareció el 3 de mayo de 2007 en un centro turístico de Praia da Luz en Algarve, Portugal. Luego de más de una década no se sabe si está viva o muerta. A pesar de que muchos han sido acusados de su desaparición, no se ha determinado un culpable. Un caso que nos recuerda a Elisa Lam, la desaparición del hijo de Lindbergh y muchos más. Historias sorprendentes de las que hablaremos esta noche en nuestro especial de desapariciones misteriosas, solo aquí, en Más Allá. Gente que se esfuma de un momento a otro, gente que tenía sueños, esperanzas y que para muchos desaparecen por situaciones inexplicables. Esta noche estoy feliz porque estoy con dos personas que nos van a ayudar a entender un poco más estos casos de desaparición. Casos que para muchos están por fuera de la realidad, pero para otros están cercanos a lo que somos los seres humanos, por lo cual estaríamos hablando de crímenes sin resolver. Y esta noche estoy feliz porque estoy junto nada más y nada menos que a un perfilador criminal muy conocido en Colombia y en América Latina, Edwin Olaya, psicólogo. Muy buenas noches. Esteban, muy buenas noches para ti, para todos nuestros televidentes. Con muchísimo placer de estar hoy en día con ustedes estrenando estudio, al menos en mi caso lo estoy estrenando. Entonces, hoy vamos a ver qué sale de esta sesión. Sí, va a ser una sesión como para entender este asunto de las desapariciones. ¿Por qué cree que llama tanto la atención a la gente una desaparición? Partamos del hecho de que cada desaparición ya de por sí reviste un carácter de misterio, ¿no? Uno siempre está acostumbrado uno se acostumbra a la idea de que las personas van a estar siempre, pese a que sabemos que en algún momento no va a ser así, va a tener que morir y no estar, pero nos acostumbramos a la idea de que las personas van a estar. Y cuando no lo están, y más aún las razones de ese no estar no es clara, es cuando nuestras cabezas empiezan a jugar con el enigma, empiezan a tratar de llenar vacíos, que es precisamente lo que ha sucedido con varios de los casos que hoy vamos a trabajar, pero esencialmente es eso, el querer entender y el esperar, entender por qué se va aquel que he esperado que siempre esté. Bueno, un tema fascinante esta noche y nos acompaña también nada más y nada menos que Hugo Alejandro Bernal, que es periodista, trabaja en varios medios de comunicación de Colombia en temas de misterio. Muy buenas noches. Buenas noches, Esteban, para mí es un placer estar de regreso aquí en Más Allá, en este nuevo estudio, este Más Allá 2.0, más tecnología, mejor información, todo lo mejor en el ámbito del periodismo de misterio en televisión para todos ustedes. Feliz de verdad de regresar aquí a estudio, Esteban. Hugo Alejandro, usted que ha visto tantos temas y ha investigado tantos casos a lo largo de su carrera periodística, ¿qué es lo que le llama tanto la atención al público? Lo mismo que le preguntaba al doctor Olaya, de estos temas de las desapariciones. Bueno, yo creo que las desapariciones principalmente generan muchísima expectación en el público porque precisamente tal y como comentaba Edwin hace algunos minutos, el tratar de indagar
que una persona que por lo general todos damos por sentado que siempre va a estar con nosotros de un momento para otro desaparezca y en muchas oportunidades, en unas circunstancias muy difíciles de explicar, es realmente algo que intriga muchísimo a las masas. Hay una cifra, hay un instituto que se llama Missing Children Europe y ellos establecieron una cifra para el año 2016. En el viejo continente se desaparecen 8 millones de niños anualmente. Imagínense esta cifra tan sobrecogedora y algunos de esos casos los vamos a ver esta noche. Bueno, y comencemos con el primer caso de una vez. Se convirtió en leyenda, se convirtió en series de televisión, ha inspirado películas de terror. El caso de una mujer de origen canadiense que en vacaciones desapareció, pero frente a las cámaras de un ascensor en un hotel de Los Ángeles llamado el Hotel Cecil, parecía hablar con algo que no era de este mundo, como si se enfrentara a un escenario sobrenatural. Les estoy hablando del caso de Elisa Lam. Era una estudiante canadiense de 21 años. Desapareció en 2013 en el Hotel Cecil en el centro de Los Ángeles mientras viajaba por Estados Unidos. Su historia conmocionó al mundo, dando a conocer su nombre, Elisa Lam, sobre todo después de que se publicara un video de la mujer que la mostraba en un ascensor antes de que se desvaneciera. Sus manos se mueven de forma extraña, deformes como garras. Increíblemente, las puertas del ascensor no se cerraron. En el video parece estar hablando con alguien que no se veía, con una especie de ser invisible. El cuerpo de Elisa fue hallado en un depósito de agua en el tejado del hotel 19 días después de que se denunciara su desaparición. ¿Qué pasó con Elisa Lam? Lo analizamos aquí, en Más Allá. Uno de los casos más extraños y que se ha convertido para algunos en un caso sobrenatural, pero para muchos y para la mayoría de los investigadores no hay tal. Aquí lo que hay es un misterio. Y yo quiero preguntarle, doctor Olaya, ¿qué podemos saber de Elisa Lam? Ya habíamos hecho este análisis hace unos años, pero ahora tenemos más pruebas, ¿no? Sí. Esta es Elisa Lam, toma 2. Hace un rato, antes de entrar al estudio, hablábamos con Alejandro precisamente de este caso y yo traía a colación una frase que me encanta muchísimo, sobre todo por mi trabajo, y es: cuando escuches ruidos de cascos, no pienses en cebras, piensa en caballos, ¿sí? A veces la explicación más sencilla es la más lógica en el contexto de un problema, para solucionar un problema. Y en el caso de Elisa pasó. De hecho, hace 2 años con Esteban, no recuerdo, creo que con Hernán lo hablábamos, y es como aquí la pieza fundamental estaba centrada en la salud mental, en el trastorno bipolar con el cual se diagnosticó a Elisa, y a partir de ahí empezábamos a hablar sobre la posibilidad de que muchos de sus comportamientos estuvieran relacionados con episodios psicóticos, alucinaciones, delirios derivados de su trastorno, tal como lo estamos viendo en este momento, porque la pieza culmen fue el video, ¿sí? El video que por un lado reflejaba una posible alucinación y por otro, ¿sí?, lo que Esteban mencionaba hace un momento, la posibilidad de que hubiera algo más supernatural, además por el contexto, ¿no? El hotel, con toda su historia y demás. Creo que hay dos conclusiones, si me permites, Esteban, sacar de este caso. Y es algo que he compartido en mis redes. Lo primero, el impacto de las redes sociales al abordar estos casos de misterio, ¿sí? Y cómo se radicaliza la información, cómo se radicalizan las opiniones a partir de piezas de información muy pequeñas. Cuando se ve, por ejemplo, esta miniserie en la que se convirtió este caso, y se ve todo el conjunto de piezas forenses, creo que es difícil generar más dudas al respecto. Sin embargo, cuando solo se ve un árbol, es difícil percibir la totalidad del bosque. Y segundo, algo que se rescata mucho y lo valoro bastante en este caso, en esta miniserie y en el abordaje de esta investigación, es el aspecto de la salud mental. Con Alejandro también hablábamos hace un momento y él utilizaba
más o menos la expresión, te voy a parafrasear, porfa, no me No hay cobres problema. derechos, pero no hay nada más misterioso que el cerebro humano. O sea, es un rollo impresionante. Y este caso es un reflejo de eso, de cómo lo que pasaba en el cerebro de ella y lo que pasó en el cerebro de nosotros como espectadores convirtió esta historia en un misterio completo cuando no necesariamente debía ser así. Aún así, hay unos elementos, Alejandro, que usted me mencionó alguna vez, que son realmente escabrosos en el caso. Literalmente el cuerpo estuvo metido en un tanque de agua 19 días Sí. y la gente se tomó los restos, la gente del hotel se la tomó porque decía que sentía un sabor extraño. ¿Qué otros elementos usted encontró en ese caso? Pues Esteban, durante muchos años este caso de Elisa Lam fue la comidilla en internet para que muchas personas realizaran contenido conspiranoico, hablando que quizás Elisa Lam podía ver espíritus, otro tipo de entidades que nadie más podía percibir, o que incluso ella estaría poseída por una extraña entidad, pero sin lugar a dudas, tal y como comentaba Edwin, la luz al final del camino la vimos en una serie documental de Netflix, muy bien tratada, con mucho rigor científico, en donde pues se develó en efecto este trastorno bipolar que tenía esta chica. Y por ejemplo, algo que me llamó mucho la atención, Esteban y televidentes, fue el caso de Pablo Vergara, un músico de black metal al cual le arruinaron su carrera musical, a un tipo al que prácticamente lo implicaron por haber sido el autor material de este crimen, y era un tipo que había estado en el Hotel Cecil un año antes del fallecimiento de Elisa Lam. Entonces, para que nos demos cuenta cómo incluso el mal manejo de las redes sociales, las especulaciones pueden arruinarle la vida profesional a una persona como lo fue a este músico mexicano. Alejandro, pero ¿por qué llegó a acusarse a un músico mexicano de la muerte de Elisa Lam? ¿Qué conexiones hay? O sea, ¿por qué? La conexión era la siguiente: el tipo había tenido una banda que se llama Slit Wrist de black metal, es el género más romántico dentro del mundo del metal extremo, estoy diciendo irónicamente desde luego. Al tipo se le había visto teniendo un comportamiento extraño, haciendo como referencias a personas relacionadas con ascendencia oriental, como lo era en este efecto Elisa Lam, y aparte de eso lo habían pues fotografiado en el lugar de los hechos, en el Hotel Cecil. Lo que pasa es que las autoridades mexicanas, cuando investigaron el caso, determinaron que el señor Pablo Vergara había estado un año antes en este lugar y que desde luego no tenía la conexión directa con el crimen. El mismo Vergara lo menciona en el documental y dice: nadie se tomó la molestia de preguntarme y de indagar realmente lo que había sucedido con mi estancia en este hotel de Los Ángeles. Y eso es muy interesante, pero ustedes no se muevan porque tenemos casos increíbles aquí en Más Allá, otros que ven a continuación que los van a dejar sorprendidos. Yo los dejo con este libro que se llama Viaje al Centro de la Tierra, de Julio Verne, una versión colombiana publicada por Panamericana Editorial. Panamericana Editorial, ya viene Lorenzo Fernández de la revista Año Cero y del portal Espacio Misterio a contarnos un caso que ese sí quiero que ustedes me digan qué piensan. Y ustedes también con el numeral de esta noche que aparece ahí abajo. Nos vemos después de comerciales. Esto es Más Allá. Continuamos en Más Allá en esta noche en la que hablamos de desapariciones misteriosas. Nos escribe mucha gente de todos lugares de Latinoamérica, vean, nos escribe Costa Rica, Argentina, Bolivia, familia, todo el mundo está presente. Los queremos mucho a todos ustedes. Por aquí está Carechimba, desaparecido, y también aparece Magno Emperador, Juanita 23, Andrés 1984, Edson Giraldo, la familia del misterio, que son los Notachos, que tienen un grupo en WhatsApp. Muchas gracias. Soul Life, ni idea, no la conocía, y muchos que están ahí hablando de que Elisa Lam había enfrentado era un demonio y no sé qué más. No importa, todas sus opiniones aquí son respetadas y bienvenidas. Y bueno, desde España tenemos nada más y nada menos que al director de una revista que se llama Año Cero, que además tiene un portal que se llama Espacio Misterio. Joan Arenas, la de Más Allá Plus, la que siempre está aquí, va a salir pronto en ese Espacio Misterio, así que estén pendientes para entrar a ese portal. Y bueno, señores, Lorenzo nos trae un caso que ha puesto a todo el mundo en España expectante, completamente pendiente. Muy buenas noches, Lorenzo.
Hola, soy Lorenzo Fernández Bueno, director de la revista Año Cero y también de la web espaciomisterio.com, y es un placer volver a estar con vosotros en este fantástico programa en donde hay tan buenos amigos. Desapariciones misteriosas. La verdad es que se han producido muchísimas a lo largo de la historia. Hasta no hace mucho tiempo, en Europa, la Interpol tenía una calificación para aquellos casos, que tampoco eran muchos, no era muy habitual que se produjesen, en los que la persona desaparecía y prácticamente no se volvía a saber nada, y cuando digo nada es ni una sola pista que llevase a explicar, a tener un porqué. Uno de los casos más llamativos de cuantos se han producido en Europa es el protagonizado por un niño de 13 años llamado Juan Pedro Martínez Gómez. Concretamente, es un suceso que se produjo en España en el mes de junio del año 1986. Juan Pedro era un niño que vivía en una localidad perteneciente a la provincia de Albacete, Las Pedroñeras. Era un niño que, bueno, destacaba por ser muy introvertido, pero en cierto modo un buen estudiante. Si no conocen la provincia de Albacete, les diré que es una provincia que tiene poco verde, no tiene mucha vegetación. No voy a decir que sea desértica, pero quizás es más castellana en ese sentido que el norte de España. Y la ilusión de Juan Pedro era, una vez terminado el curso, ir con su padre, que era camionero, a Bilbao, al norte de España, donde sí hay mucha más frondosidad, mucha más vegetación. Su ilusión era ir al norte para ver pastar a las vacas, la ilusión de un niño. Sacó buenas notas y su padre, pues fiel a lo que tenía que hacer, que era cumplir su promesa, decidió que además era una buena oportunidad para que los tres, su esposa y el niño, pues se tomaran unas pequeñas vacaciones en el norte de España. El camión salió de su pueblo a primera hora de la mañana, atravesó Madrid más o menos a mediodía y afrontó un puerto de montaña muy cercano, aproximadamente está a unos 78-80 kilómetros de la capital de España, llamado Puerto de Somosierra. A partir de ahí se desencadenan todos los enigmas, porque el descenso de ese puerto, que tiene curvas que son auténticos ángulos rectos, este camionero lo hizo a una velocidad altísima, 120 kilómetros por hora para un camión en un trayecto que es una auténtica serpiente de asfalto. Evidentemente la catástrofe estaba predestinada, el camión se estrelló y allí se personó pues los miembros de Protección Civil, los cuerpos de seguridad del Estado, representados en este caso en la Guardia Civil, y también el juez de paz del cercano pueblo de Somosierra. Cuando llegaron certificaron que el camión transportaba detrás una cisterna con 30.000 litros de ácido sulfúrico oleum. La cisterna había literalmente aplastado la cabina del camión, provocando la muerte de una pareja que estaban, bueno, pues en ese amasijo de hierros. Y hasta aquí llegó la historia, hasta que horas después la madre del conductor, la abuela de Juan Pedro, lanzó la voz de alarma. Empezó a decir que en el camión también viajaba su nieto, pero del nieto no se había encontrado absolutamente nada. El juez de paz, con el que tuve la oportunidad de hablar tiempo después, me dijo que con que hubieran encontrado una uña de ese niño, ya lo hubieran dado por desaparecido, pero del niño a día de hoy, más de 40 años después, no se sabe absolutamente nada. Aquí entraron todo tipo de teorías de la conspiración, incluso en los conductores que se aproximaron al accidente apenas segundos después de que este se produjera, aseguraron que junto al camión había una camioneta blanca de la que habían bajado dos personajes vestidos de blanco ellos, con la cabellera rubia, con lo cual podemos imaginar que se dio a todo tipo de interpretaciones, que habían cogido algo de entre ese amasijo de hierros que era el accidente, lo habían montado en la camioneta y habían desaparecido. Vuelvo a repetir, lo cierto es que de Juan Pedro Martínez Gómez, el que desde entonces es conocido como el niño de Somosierra, no se ha vuelto a saber nada. Es una de las desapariciones más extrañas de cuantas se han producido no solo en España, sino prácticamente en Europa, que son reflejadas en los diferentes institutos de criminología de desapariciones, cuando se habla de desapariciones como algo verdaderamente extraño. Muchas gracias. Muchas gracias, Lorenzo. Los que quieran tener información de estos casos, busquen en internet la revista Año Cero. Ahí hay de todo, de todos los temas que tenemos aquí en Más Allá, pues están ahí en esa revista y en Espacio Misterio. Gracias, Lorenzo. Edwin Olaya, un caso que para los españoles es famosísimo, el niño de Somosierra.
desaparece, no le encuentra ni una uña, pero también hay ácido sulfúrico, bueno, hay de todo. ¿Qué piensa usted como analista criminal y psicólogo forense? No, es muy complicado llegar a una conclusión objetiva. Precisamente porque cada elemento de la historia va a dar pie para que en nuestras cabezas se empiece a configurar un escenario de qué fue lo que pasó, y ese escenario también va a estar mediado por nuestras creencias. Si nos centramos únicamente en los dos sujetos vestidos de blanco, nuestro pensamiento se va a ir hacia una línea. Otros más objetivos pueden llegar a decir, no, es que ácido sulfúrico, entonces de pronto consumió el cuerpo y demás. Es decir, cada pieza de información termina convirtiéndose en una, abro comillas muy grandes, hipótesis. Y ese es el problema con las desapariciones. Pero ya que tú me dices como analista, yo qué pienso, no de este caso únicamente, sino de, yo diría, la totalidad de las desapariciones, es que la clave es entender realmente quién es la persona que desapareció y cuál era su contexto, ¿sí? Algo que en ciencias forenses llamamos la victimología forense, entender la vida de la persona para, por ejemplo, en algún caso, llegar a considerar la posibilidad de que la persona sencillamente se desapareció porque quiso, es decir, algo que se denomina una desaparición voluntaria, que igual va a dejar la misma traza de misterio. Pero es importante entender en este caso y en muchos otros quién era el niño, cómo era la relación de sus padres, porque uno no puede descartar que sea en el entorno familiar, y eso lo vamos a ver ahora más adelante en otros casos, que vamos a ver que el riesgo real viniera desde su propia familia y que como tal no fuera una desaparición el escenario único, sino que de pronto pudo estar precedido por un homicidio y después desaparece en el cuerpo. Si el niño de Somosierra estuviera vivo, tendría 50 y algo años. Así es. Alejandro, ¿alguien se puede esconder durante tanto tiempo, cambiar de nombre o irse a otro lugar y nunca volver y decir desaparecí como este, ahora soy otro? ¿O No, yo creo que hubiese sido muy difícil esconderse durante tanto tiempo, salvo que hubiese padecido de amnesia o algún trastorno similar, pero yo lo descarto en este caso. Yo hace mucho tiempo tuve la oportunidad de conocerlo y durante una gran cantidad de años especuló que estos hombres rubios eran unas especies de razas nórdicas que se habían llevado el cuerpo, muchas elucubraciones ufología, sí. de ufología, incluso lo mezclaron con este caso, pero mi reflexión personal siempre referente a este hecho del niño de Somosierra es la siguiente, y es que la ciencia de la medicina forense ha avanzado muchísimo en 40 años y hay que tener en cuenta el contexto en el cual ocurrió ese accidente y en la cual los investigadores fueron al sitio y examinaron las pruebas, los restos que encontraron y demás. Para mí ahí está la clave. Quizás si esto sucediera el día de hoy, con nuestra tecnología actual ya habría otros elementos para discernir qué fue lo que sucedió, Esteban. hay gente que dice que el niño ni siquiera estaba en el carro? Yo pensé eso. En el relato yo dije, ¿qué tal lo hubiera dejado allá arriba? O hubiera pasado algo, mejor dicho, allá arriba, en el cerro. Además, porque, si ves cómo empieza a jugar la cabeza, ¿cuál era el motivo para que este señor estuviera en ese sendero, en ese camino, con esas características a tan alta velocidad? Sí. Ese es otro elemento a sumarle, pero bueno. En fin. Bueno, vienen cosas más interesantes. Ustedes no se vayan porque los casos que vienen son realmente impresionantes. Por ahora los dejo con este libro que se llama El Cubo, que escribió un señor que se llama Sebastián Krieger. Es una novela medio de misterio, medio de terror de Calista Editores. Gracias a Mafe Medrano que nos envía este libro. Si les gustan las buenas novelas, busquen Calista Editores. Y bueno, señores, el caso que viene nos va a dejar completamente asombrados porque esto es Más Allá. Emanuela Orlandini, uno de los casos más impresionantes en el que están metidos hasta los papas, en el que se abrieron tumbas que tenían siglos cerradas y en lo que se cree fue una desaparición dentro de la ciudad santa del Vaticano. Pero antes de hablar de eso, quisiera aquí saludar rápidamente con los que nos escriben esta noche: Edixon Giraldo, por aquí estaba Carechimba Desaparecido, ya lo mencioné. Un saludo grande a la gente de México que nos ve. Si usted nos ve por YouTube, denos por favor like.
Denos por favor así y también recomienden nuestros videos. Tenemos muchos más sobre estos casos. Un saludo rápido a la gente de Uruguay, a Aldo que nos escribe desde Chile, al matrimonio Berneo desde China, a Andrei Hoyos, bueno, a todos ustedes, muchas gracias. A Benet que nos está escribiendo ahí desde el Paraguay. Bueno, les había prometido que íbamos a hablar de alguien llamado Emanuela y ella desapareció sin dejar rastro un día en Roma hace ya varias décadas y muchos creen que se perdió en el interior del país más pequeño del mundo y de uno de los mejores vigilados, nada más y nada menos que la Santa Sede. La historia de Emanuela Orlandi, hija de un empleado de la Santa Sede, es uno de los misterios más importantes del Vaticano. En 1983, cuando tenía 15 años, Orlandi desapareció en la ciudad de Roma, en lo que luego fue considerado como un secuestro cuyo motivo no resulta todavía claro. El sacerdote de 85 años y jefe de exorcistas de la Santa Sede, nombrado por Juan Pablo II, padre Gabriele Amor, afirmó en 2012 que en la desaparición de Orlandi podría haber estado involucrado un policía que prestaba servicios en la Ciudad del Vaticano. Enseguida, se levantaron docenas de teorías que aseguraban que la mujer habría sido asesinada y su cuerpo escondido en la Santa Sede. En 2019, se abrieron 2 tumbas de las criptas vaticanas para verificar si contenían los restos de Emanuela. Sorprendentemente, las 2 tumbas permanecían vacías. No solo no se encontraron los restos de Emanuela, sino que tampoco se encontraban los de las 2 aristócratas que supuestamente descansaban allí. El misterio está servido. Esto sí es una locura, señores. En el Vaticano, el país más pequeño del mundo, con la Guardia Suiza, con los turistas, con todo el mundo, se cree que desaparece una muchacha. Después de unos 20 años, el jefe de exorcistas del Papa dice que fue un policía que seguramente la mató y que él tenía información de que estaba en una tumba de una princesa del siglo XVI. El Papa Francisco dice, abran la tumba, porque todo el mundo pensaba, y por primera vez en la historia dejan abrir una tumba y no encuentran ni siquiera a la princesa. La tumba estaba vacía. Hasta hoy no sabemos qué pasó con ella. Lo único que sabemos es que no hay rastros. ¿Qué piensa usted, Alejandro, de uno de los casos más extraños? Sí, bastante particular, Esteban. Durante muchos años se especuló precisamente sobre la tesis que postulaba el padre Gabriele Amor, esta que nos dice de un policía que pudo haber estado involucrado en el crimen y la desaparición de esta chica. Y al respecto se comenzaron a tejer una gran cantidad de teorías alternativas que incluso establecieron que quizás este policía secuestró a esta chica, la metió a una red de trata de blancas, esto se salió de control y luego en extrañas circunstancias falleció y ocultaron este cuerpo dentro del Vaticano. Pero lo cierto es que, tal y como usted comenta, Esteban, al día de hoy no hay certeza sobre lo que realmente sucedió con esta chica Orlandi y es sin lugar a dudas uno de los grandes misterios que están rodeados o más bien que están hilvanados dentro del ámbito de las desapariciones y el Vaticano, que de por sí el Vaticano ya tiene bastantes enigmas a sus cuestas. Doctor Olaya, yo le iba a preguntar lo siguiente con lo que dice Alejandro. El Vaticano está súper vigilado, no hoy, desde hace siglos yo creo que es uno de los lugares más seguros del mundo, aunque un montón de ladrones y de carteristas que roban a los turistas. Pero yo le quería preguntar, ¿cómo es posible que en un lugar tan pequeño desaparezca una chica que además tenía fotos con el Papa Juan Pablo II, era conocida? ¿Cómo es posible que en un lugar tan visitado, que tiene tantos ojos encima, desaparezca alguien de un momento a otro? Yo siempre le digo a Esteban, ¿no tiene más sencillo? Definitivamente, te tomo la palabra, Alejandro, es un mega misterio. Mi cabeza empezó a procesar la información, obviamente es poca, pero bueno, lo primero es que lo primero que se me ocurre decir en este instante es que este caso apela a la más profunda curiosidad que evoca precisamente las historias de novela negra, de esas historias de Agatha Christie y demás,
en el que una persona muere en un cuarto cerrado, con los seguros puestos y no hay nadie más con el cuerpo. Creo que es casi la analogía de lo que sucede acá a propósito de los sistemas de seguridad. Pero Esteban, estimados televidentes, Alejandro, todos estaremos de acuerdo en que no hay un sistema de seguridad completamente eficaz. Siempre hay puntos ciegos, además que por las fotografías claramente no estamos hablando de cámaras digitales. No sabemos cuáles eran los procedimientos de seguridad del personal de la guardia como tal, porque claro, uno sabe que hay guardia, pero ellos no están por siempre en el mismo punto. Hay cambios de turno y demás. Lo cierto, y es una de las premisas, digamos, que en investigación criminal uno podría manejar en estos casos, es que dadas esas condiciones perimétricas y periféricas de seguridad, de haberse cometido un delito, el autor, bastante probable, debe ser alguien que conozca muy bien los sistemas de seguridad, las rutinas y que incluso pertenezca a ese círculo de funcionamiento de la Santa Sede. Yo aquí voy a lanzar algo, incluso ella, Emanuela, su familia trabajaba con la seguridad de la Santa Sede, pero sigue siendo un misterio, una tumba de una princesa vacía en la que tampoco están los huesos de la princesa. Daniel Tres Palacios nos envía un video de lo que para él es la desaparición masiva más importante de la historia o de los últimos años. Ya habíamos hecho un programa sobre esto, pero este caso merece darle otra oportunidad. El avión de Malaysia Airlines. Amigos de Más Allá y Máster Esteban Cruz, gracias por invitarme a participar de este programa. Desapariciones. Yo no voy a hablar de la desaparición de una persona, no, voy a hablar de la desaparición de 239 personas. Sí, vamos a viajar al año 2014, 8 de marzo, un avión de Malaysia Airlines, sí, que salía de Kuala Lumpur, iba hacia Pekín, desapareció. Sí, al día de hoy no hay nada que compruebe que esto fue un accidente. Las noticias tiempo después salieron a decir que partes del avión probablemente habían llegado a una costa y por eso dijeron, no, eso se accidentó y se debió morir todo el mundo. Pero nunca confirmaron al 100% que se trataran partes de este avión. Sigue siendo un misterio. ¿Qué pasó con el avión de Malaysia Airlines? El MH370. Algunos creen que se lo llevaron los extraterrestres. Otros creen que pasó a otra dimensión y que el día de mañana en el futuro van a volver a aterrizar. Otros creen que se accidentó y está allá en el fondo del mar. Yo me inclino más a pensar que este avión, este vuelo, fue secuestrado por algún motivo. Que iban personas importantes de una empresa, que llevan una vacuna, qué sé yo. Pero para mí lo secuestraron. Lo hicieron aterrizar en algún lado, una isla o algo, y chao el avión, chao las maletas, chao la gente, chao todo. Yo me inclino más por eso. Ahora bien, supongamos que las partes sí aparecieron en una costa, eran de este avión. También pudieron haber hecho lo que yo digo. Lo secuestran, desaparecen a todo el mundo y partes del avión las arrojan al océano para que algún día lleguen a una costa y todo el mundo diga, fue un accidente. Pero realmente, para mí, no fue un accidente. Si hubiera sido un accidente, yo creo que tarde o temprano hubieran encontrado cuerpos, no sé, más cosas. Pero que el avión entre así perfecto y se clave allá al fondo del océano, no creería, eso tiene que reventar todo, qué sé yo. Pero bueno, ahora bien, a mí no me gusta pelear en estos temas ni nada. Cada quien tiene derecho a creer y opinar lo que quiera de estas desapariciones. Hasta el día que se llegue a comprobar algo 100%, ya uno dirá, no, mire, si es un accidente, encontraron ya cientos de cuerpos, las maletas, todo, en fin. Pero repito, para mí que lo desaparecieron no los extraterrestres ni nada de esto, sino, quién sabe, algún gobierno, algunos terroristas, no tengo ni idea por qué. Pero yo me inclino más hacia esto, no creo que el avión esté por allá dando vueltas en otra dimensión y el día de mañana aterrice acá. Entonces, hablando de desapariciones, para mí esa es increíble y muy reciente, ¿no? Año 2014. Entonces ahí está mi opinión. Gracias amigos de Más Allá y a usted, Máster Esteban Cruz, por invitarme. ¡Chao!
Gracias, don Daniel Tres Palacios. Este sí es un caso muy famoso que nos habla también un poco de la conspiración, ¿no? Cuando no hay respuestas, aparecen todas las posibles respuestas. Ajá. Entonces la gente dice, no apareció mi mamá, entonces mi mamá debe tener mozo, o mi mamá debe estar drogada, o mi mamá se murió y no, la mamá está durmiendo en la habitación. Eso sucede también en estos casos, pero a una escala global, digámoslo así. Doctor Olaya, usted como psicólogo, aquí hay una cosa muy interesante de Malasia Airlines, que es una teoría que últimamente la han vuelto a traer, que es que no hubo un secuestro, como dijo muy bien Daniel, sino que pudo haber habido un suicidio de los pilotos o de un piloto, como se registró en otro avión hace un tiempo, un avión de Germanwings en Alemania. Sí. ¿Es posible que esto haya sucedido, por ejemplo? Como posible, sí. Como probable, no sé. La posibilidad se refiere en términos de si pasó, no pasó. Pero cuando uno habla de probabilidad, uno ya está evaluando cuáles son las variables inmersas en el fenómeno para establecer si ocurrió o no. Es decir, ya es un estudio un poco, ya es una revisión, un análisis un poco más cuidadoso. Entonces sí, pudo pasar, pero yo la verdad, por mi formación, Esteban, por favor, no me odien demasiado, prefiero pensar en caballos y no en cebras, ¿sí? Esta desaparición de este avión no es la primera ni la última que ha ocurrido en el mundo. Y gracias a la exploración submarina de diferentes áreas del planeta se han encontrado restos de aviones de hace décadas. Por lo tanto, efectivamente, como lo dice Daniel, es cierto, el avión pudo haberse sumergido completamente y allá, en el fondo de una parte del océano, estarán todos los cuerpos en descomposición, qué pena un poco brusco, pero es cierto, así como los restos del fuselaje. Ya para entrar a descartar o avalar la posibilidad de un acto suicida, de un evento terrorista, pues uno tendría que estudiar, como lo decía hace un momento, quiénes eran los pilotos, quiénes eran los pasajeros. Tal como lo dice Daniel, ¿era algún pasajero un blanco ideal para un grupo terrorista que no tenían otra forma diferente para deshacerse de esa persona que desaparecer todo un avión? ¿No es como demasiado gasto de energía si solo querían atentar contra una persona? Yo solo les pongo el otro paralelo, no me odien. Bueno, viene un caso aún más sorprendente y Alejandro lo va a contar porque viene Joana Arenas con su sección Más Allá Plus. Y antes les quería contar que hay este libro muy interesante también de Panamericana Editorial. Se llama Niebla, se llama así, Niebla y el Señor de los Cristales Rotos, de César García Muñoz. Gracias a Camila Melo que nos lo envía de Panamericana Editorial. Sigan ustedes tuiteando, a mí me pueden seguir como Cruz Escribiente y esto es Más Allá. Más allá en esta noche en la que nos sumergimos en las desapariciones misteriosas y dejamos para el final lo mejor y nos lo trae Joana Arenas con su sección Más Allá Plus. Pero bueno, señores, estoy muy feliz porque con el numeral de esta noche, que es Desapariciones Más Allá, nos escribe mucha gente. Un saludo a Diana Ampudia, que espero que esté muy bien, también a Tania Velázquez, también por aquí estaba don Juan Pablo Laguna, muchos famosos siguiéndonos, gracias, y a la gente sobre todo de Ecuador y de Chile, de Osorno, nos escriben en esa ciudad tan bonita en Chile. Y bueno, ese es el momento que todos esperaban. Muy buenas noches, Joana. Buenas noches, Esteban. Seguramente usted, como todos nuestros televidentes, ha escuchado ese famoso dicho de más perdido que el hijo de Lindbergh. Y le voy a contar de dónde viene esta historia. Charles Lindbergh era un piloto muy famoso en el año 1930 porque logró una gran hazaña, pasar el Océano Atlántico sin escala en un vuelo que lo llevó de Nueva York hasta París, y a partir de allí pues cogió bastante fama, se volvió millonario y fue muy reconocido en su país. Pues resulta que en 1933
este personaje pues le sucedió algo bastante macabro. Su hijo mayor, Charles Lindbergh Jr., fue secuestrado. Fueron muchos los medios de comunicación que hicieron famosa esta historia debido al reconocimiento que tenía este piloto. Empezaron a buscar al pequeño por todas partes, desplegaron muchísima policía, alrededor de 100.000 policías estaban buscando al niño para saber pues realmente qué era lo que había pasado, quién era su secuestrador. Fue un caso tan mediático que cruzó las fronteras. En todo el mundo se sabía de esta historia y por eso de allí viene este famoso dicho. Pero hay cosas bastante curiosas dentro de esto que sucedió. Primero, duraron alrededor de 2 meses buscando el niño y el responsable del secuestro. Decidieron acudir a una medium para que lograran dar con el paradero de este niño y lo encontraron, sí señor, pero muerto en el patio de la casa de los Lindbergh con una fractura en el cráneo. En 1935, por fin la policía dio con el supuesto culpable, un hombre llamado Bruno Hartmann, a quien acusaron de haberlo secuestrado y adicional a esto de haber asesinado a Junior Lindbergh. Pero muchas dudas surgen alrededor de esto. Primero, se dice que la policía capturó a Bruno simplemente por buscar un culpable y dar con un responsable. Hartmann fue sentenciado a la silla eléctrica y tanto él como su esposa hasta el último minuto dijeron que él era inocente sobre esto que se le estaba acusando. Esteban, esta historia tiene muchos vacíos y yo creo que nuestros invitados de hoy la conocen muy bien y quisiera preguntarle a ellos precisamente, ¿creen que Bruno Hartmann fue un chivo expiatorio, que lo buscaron simplemente para tener una respuesta a lo que realmente sucedió con el niño Junior Lindbergh? No sé, Esteban, quisiera que le consultara a ellos y ustedes, nuestros televidentes, si conocen de este tema, pues los invito también a que dejen sus comentarios con nuestro numeral de hoy. Nosotros nos vemos en 8 días con otro Más Allá Plus. Muchas gracias, Joana. Y este sí es el tema de la desaparición más famosa del siglo XX, ¿no? Aparece en un patio, acusan a alguien que dice que es inocente, lo buscan 100.000 policías. El hijo de un tipo que es Charles Lindbergh, que es tan famoso como, no sé, Messi puede ser en este momento, o una Kardashian, algo así. ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué piensan ustedes? ¿Era culpable o era un chivo expiatorio? Bueno, Esteban, hay algo muy curioso sobre este caso y es que una gran cantidad de estafadores y oportunistas se aproximaron a Charles Lindbergh prometiéndole encontrar a su hijo. Hubo una gran cantidad de especulaciones al respecto, pero en específico sobre lo que preguntaba Joana, la autoría de Hoffmann, de este carpintero alemán, como autor material del crimen y desaparición de este niño. El mismo J. Edgar Hoover, ex director del FBI, llegó a poner en tela de duda la autoría material de este señor respecto a este crimen. Hay que hacer un contexto muy importante, Esteban, también para los televidentes, y es que este caso fue tan impactante que se generó la ley Lindbergh, que tipificaba a los secuestros como un crimen federal en los Estados Unidos, un auténtico revuelo mediático a comienzos del siglo pasado. Increíble, doctor Olaya, es un caso que todavía se queda incluso en el mundo popular, todo el mundo habla sin saber quién era el niño y sin saber quién era Lindbergh, pero como que quedó en la memoria. ¿Cómo explicar esa desaparición y que los huesos estaban en la casa o detrás de la casa? Sí, estaban en un patio cerca de la casa. Acá hay varias cosas. Lo primero es que, a propósito de lo que dice Alejandro, les quiero dejar un tip por si quieren curiosear. El FBI desclasificó los documentos de esta investigación y ustedes los pueden encontrar en la página del FBI y de hecho están los cotejos grafológicos de la nota con la letra de Bruno para establecer si sí correspondían a la misma persona. De la nota en el que él pedía el rescate. Pedía el rescate, sí. No les voy a decir la conclusión, échenle una mirada. Por otro lado, si bien es cierto se encontró el cuerpo de un bebé, incluso el FBI, a propósito, Hoover también fue el que puso el dedo en la llaga, pues también tenía con qué hacerlo, ¿no? Era una de las personalidades más poderosas de Estados Unidos en ese momento y mucho tiempo después.
pero resulta que la identificación del cuerpo nunca fue fehaciente. Se le encontró con una pijama y Charles Lindbergh, cuentan, se encuentra descrito, sencillamente ingresó a la sala de autopsias, vio la pijama y dijo, sí, es él. Pero nunca hubo un procedimiento más allá para establecer si correspondía al niño que se estaba buscando. Entonces, digamos que acá, y a propósito del contexto, hay que ver algo. 1932, ¿qué estaba pasando en esa época Estados Unidos frente al mundo? ¿Y quién termina siendo el señalado como el responsable del secuestro? Un alemán. Un alemán. Entonces eso también empieza, o sea, son elementos que hay que tener en cuenta, pero si a mí me preguntan si Hoffman fue el responsable del secuestro, a hoy en día, después de tantas décadas, todavía hay muchos elementos que generan duda. Doctor Olaya y Alejandro, nos escribe mucha gente, André y yo y muchos más, y nos preguntan lo siguiente, ¿y si Lindbergh fue el asesino? Hay un elemento, hay un concepto que se denomina victimología evolutiva y tiene que ver con el estudio que se hace de acuerdo a la edad de los niños, de quién podría ser la fuente de su agresión. Y cuando son muy pequeños, y estudios recientes lo han demostrado, cuando los niños son pequeños dependen de sus cuidadores, padres, representantes legales. Si son víctimas de alguna agresión, va a provenir de estos padres, cuidadores o representantes legales en un alto porcentaje. Muchas gracias. Su conclusión y sus redes sociales. A todos, a todos. Hay una expresión que es de un arquitecto que dice, Dios está en los detalles, así como en cualquier caso. El caso, una desaparición, es más allá que lo que aparece en los medios de comunicación. Siempre hay más allá. Me pueden ubicar en, bueno, un lapsus, me pueden ubicar en redes como Olaya M o Edwin Olaya. Ahí los espero. Bueno, síganlo a Edwin Olaya y además tiene un libro muy bueno sobre un asesino en masa colombiano que se llama Campo Elías Delgado, alias El Poseto. Señoras y señores, nos vemos en 8 días. Viene un programa brutal, brutal. No se despeguen. A mí me pueden buscar como @cruzescribiente, tanto en Instagram como en Twitter. Y por más lejos que andemos, siempre habrá un más allá.